Buenas tardes. En esta ocasión les voy a explicar cómo construir y formar una gráfica con todos los elementos, o al menos los básicos, que debe de contener. Y para comenzar les voy a explicar de dónde viene o a dónde pertenece una gráfica. Esta forma de expresión de las matemáticas pertenece a la estadística, y la estadística es una área de las matemáticas que se encarga del uso y manejo de la información y la usamos en la vida cotidiana. Algunos de los temas que ustedes pueden reconocer dentro de la estadística es porcentaje, probabilidad, medidas de tendencia central como es moda media y mediana, medidas de dispersión, entre otros. Es importante entender que una gráfica no es solamente un dibujo o una imagen. Una gráfica debe de tener elementos precisos y no podemos prescindir de ellos. Deben de estar forzosamente al momento de construirlo. El primero de ellos es el título. El título debe de ser un texto. Sí puede ser breve, pero debe de ser preciso y conciso. Es decir, debe de contener la esencia de lo que se trata la gráfica. Más adelante vamos a hablar de algunos ejemplos, pero básicamente el título debe de aparecer siempre acompañando a nuestra gráfica. El segundo elemento es la tabla. La tabla es un conjunto de datos organizados con los cuales vamos a trabajar, y algunos elementos que aparecen ahí dentro de la tabla son las variables, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y su fin es brindar información y ser el antecedente para la construcción de la gráfica. El tercer elemento es la gráfica. Este es un elemento visual que se desprende de los valores que tenemos en la tabla, o que obtenemos de la tabla. Su elección de forma, pues, puede variar de acuerdo a lo que nosotros queremos. Hay veces que una gráfica como histograma nos conviene, hay veces que son las circulares, o una poligonal, o una lineal, dependiendo pues que sea lo que se desee presentar, o la información que se desea obtener. Ahí va a depender, hay una gran gama. Y el cuarto elemento es la interpretación. La interpretación es la parte fundamental de la gráfica. Esta interpretación debe de ser un texto perfectamente bien construido. Hay que cuidar su redacción. Hay que también darle el valor que tiene, porque representa la lectura de una persona, en este caso de quien la elabora. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta redacción, porque si no se cumple con los elementos básicos de la misma, pues vamos a dejar muy ambigua, muy al aire la información. Entonces siempre que se escribe en matemáticas escribimos para otra persona, y pues tenemos que ser muy claros en su estructura. Hay conceptos básicos que vamos a manejar en este tema, y básicamente vamos a hablar de 4 que hay que reconocer y conocer. El primero es el de variable. ¿Qué es una variable? Es la opción que cambia según el número de elementos que vamos a manejar dentro de la gráfica y dentro de la tabla. Por lo general son de la misma naturaleza. Ejemplo, si estamos hablando de animales, de tipos de animales, pues la variable van a ser los diferentes animales que podemos tener, y así otros ejemplos. El segundo concepto es el de frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se desprende del conteo, de las veces que se repite un evento. Entonces este concepto es básico, es sencillo. Vuelvo a repetir, las veces que un elemento, valga la redundancia, se repite dentro de un evento. Luego viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un valor que se deriva del cálculo de la frecuencia absoluta entre el total de la población o muestra, y se puede representar de 3 formas. La frecuencia relativa ustedes la pueden identificar porque toma 3 formas. La primera es como razón, la segunda como decimal,
y la tercera como porcentaje. Casi siempre es así como nosotros la vamos a anotar. Pero vamos a hablar del concepto de razón, que es el que gira y el que tenemos que fortalecer. ¿Por qué razón? Muchas veces confundimos los conceptos. Y esto es algo muy importante porque si no entendemos qué estamos manejando, muchas veces causa confusión y la confusión pues los lleva a tener errores. Vamos a empezar con lo siguiente. Miren, siempre manejo este ejemplo que tenemos aquí al centro de la pantalla. Aquí, si yo les preguntara cómo se lee, ustedes me dirían, se lee 8 décimos. Pero hay que entender lo siguiente. Esta estructura que ustedes ven aquí de un 8, este símbolo que baja en diagonal, y el número 10, puede representar tres conceptos diferentes. El primero es el de fracción. ¿Pero qué es una fracción? Una fracción es una sección. Si lo usáramos como verbo sería seccionar. Y una fracción es una representación. Y también una fracción tiene una forma diferente de leerse a las otras dos. Cada una tiene una diferente y la llamamos 8 décimos. Cuando nosotros decimos 8 décimos es porque estamos usando el concepto de fracción, es decir, estamos representando una sección y la llamamos así, 8 décimos. El siguiente concepto que también toma esta forma es el de división. Esta forma que vemos aquí de azul también se llama división, pero una división es un concepto diferente. Una división es repartir y una división es una operación. Es una de las operaciones básicas y lo leemos 8 entre 10. Entonces, como vemos, la fracción se lee 8 décimos, pero la división se lee 8 entre 10. ¿Por qué? Porque son diferentes conceptos. Y el tercer concepto, y es el que se usa por lo general dentro de la estadística, se utilizan muchísimo, es el concepto de razón. ¿Qué es una razón? Es una relación. Es una relación de dos cantidades, pero que son de la misma naturaleza. Aquí lo anotamos, es un vínculo de una misma naturaleza. Ejemplo, hemos escuchado en la televisión, 8 de cada 10 gatos les gustan whiskas. Este 8 son gatos y este 10 también son gatos. Entonces, son de la misma naturaleza, pero se lee diferente porque es 8 de cada 10 o 8 de 10. Entonces, cuando lo decimos así, estamos aplicando el concepto de razón. Se escriben igual, pero tienen un significado diferente. Y se leen diferente, aunque tienen la misma forma. Estos son diferentes entre sí, pero hay algo muy importante. Cuando se trata de hacer operaciones, se operan exactamente igual. Es decir, al sumar dos razones, porque sí existe dentro de la probabilidad que sumemos dos razones, lo sumamos como sumamos comúnmente dos fracciones. Y si tenemos dos divisiones que tienen esta forma, los vamos a sumar, si es la operación que se quiere, la suma de dos divisiones, se suma exactamente como lo hacemos con dos fracciones, con los mismos procedimientos. Nada más que sí, su concepto depende del área en que se le vincule. ¿Ok? Y ahora sí, ya una vez que ya entendimos que son estos conceptos que tenemos que manejar para la elaboración de una gráfica, lo que es variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y dentro de la frecuencia relativa lo que es el concepto de razón, que es el vínculo de dos cantidades o la relación de dos cantidades de la misma naturaleza que pertenecen a la estructura de una gráfica, como ya lo mencionamos. Ahora vamos a pasar precisamente a un ejemplo, cómo se hace una gráfica. Tomé un ejemplo real. Aquí tenemos esta situación, dice así: en la siguiente tabla se muestran las posiciones hasta la jornada 10 del torneo Clausura 2020 de la Liga MX. Estamos hablando de equipos de fútbol, y aquí tenemos las posiciones que ocupaba cada uno de los equipos. Tenemos los juegos jugados, los juegos ganados de cada equipo, juegos empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles que se desprende de la resta de los goles a favor y los goles en contra, y los puntos
que acumulan de sus juegos ganados, empatados y perdidos. Aquí lo tenemos. Este material ustedes lo van a tener en el blog, no hay ningún problema. Y dice así: realiza una gráfica y análisis de los goles anotados hasta el momento, es decir, de esta franja que tenemos aquí, la que tiene G y F, son goles a favor. Sobre esta línea es que vamos a trabajar, nos pide que hagamos un análisis de esos goles. Entonces, aquí ya vienen las partes que tenemos dentro de una gráfica. Lo de arriba le llamamos situación o planteamiento, que muchas veces así es como parte el análisis de una gráfica y su estructura. Entonces vamos a ver cómo se cuenta con todos los elementos. Para empezar está el título, aquí está: análisis de los goles anotados en la Liga MX durante el Clausura 2020 hasta la fecha 10. Como vemos, el título tiene lo que nos piden, que es el análisis. Nos dice de qué, que es de los goles anotados, y nos dice cuándo o de dónde, depende también el tema, es que lo vamos a integrar en el título, pues para que se escuche completo. Tenemos nuestra primera tabla, la tabla 1.1, porque podemos tener varias tablas que nos ayuden a hacer este análisis, pero en esta ocasión nada más es una, y se llama la tabla goles anotados por equipo, donde primeramente vamos a analizar los elementos de una tabla. Una tabla siempre debe de partir del número progresivo. NP es la abreviación de número progresivo, y siempre los vamos a colocar en orden. El orden que tenemos aquí es el que tenemos en el planteamiento inicial derivado de los puntos, donde empieza con Cruz Azul, León, Santos, América, y termina en esta parte con Monterrey, Atlas, Tijuana y Toluca. De este lado aquí tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de goles que anotó Cruz Azul, por ejemplo, son 24, León anotó 23, Santos 14, América 11 y así sucesivamente. Esto es lo que llamamos frecuencia absoluta. En una estadística, en un ejemplo real, no le pondrían frecuencia absoluta tal cual, sino, por ejemplo, aquí yo le puse goles anotados. En la gráfica inicial, aquí lo voy a mencionar, sería goles a favor, o si me pidieran el análisis de los goles que recibe cada equipo, pues esta sería la frecuencia absoluta, que serían los goles en contra. O si me hicieran, pidieran el análisis de los puntos, pues esta sería nuestra frecuencia absoluta. Entonces creo que ese concepto es bastante simple y creo que se entiende perfectamente. Aquí tenemos la variable en este caso es equipo. ¿Por qué variable? Ya lo habíamos dicho que es el elemento que va cambiando, pero que son de la misma naturaleza. Todos estos nombres, su naturaleza es que son equipos de fútbol, ¿ok? A eso le llamamos variable. Y de este lado tenemos la frecuencia relativa. Ustedes simplemente lo pueden encontrar como porcentaje, pero su nombre estadístico es frecuencia relativa. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Aquí vamos a ver cómo la frecuencia relativa tiene su forma de razón. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos siempre en una tabla un área que llamamos total. Esta área que tenemos aquí, a esa le llamamos de totales. Entonces, al sumar todos los goles, vemos que se anotaron 260 goles. Entonces ese es el total, y la frecuencia relativa nos dice que es la relación que existe entre dos cantidades de la misma naturaleza. En este caso vamos a relacionar los 24 goles entre los 260. Aquí me aparece 6 entre 65, pero porque Excel por default siempre te va a simplificar las fracciones. Excel no distingue si es una razón, una división o una fracción. Siempre va a simplificar las expresiones. Pero si yo multiplico esto por 4, me va a dar 260, y 6 por 4 me va a dar el 24 que tengo aquí, pero está simplificado. Ustedes no necesitan simplificarlo, simplemente expresarlo de las tres formas. Al dividir yo 6 entre 65,
me da 0.092. ¿Y cómo lo voy a transformar a porcentaje? Más adelante también lo voy a recalcar, pues es multiplicando el decimal por 100. Por eso se llama porcentaje, porque su origen viene de por 100. Entonces, si yo divido 24 entre 260, me da 0.092, que representa el 9.23% de todos los goles anotados. Luego viene León. León anotó 23 goles, aquí lo vemos. Lo dividimos entre 260. Todos los elementos se dividen entre 260. Todos, aunque aquí me aparezca otro valor, vuelvo a repetir, es porque se simplificó la fracción. En algunos casos no, como por ejemplo también aquí América, solamente anotó 11 goles, 11 entre 260 me da 0.042, que representa el 4.23 de todos los goles anotados. Nosotros ya podemos ver aquí, de acuerdo a los porcentajes, no nada más a la cantidad de goles. Obviamente vemos que Cruz Azul fue el que más anotó, obviamente es el porcentaje más alto, esto es lógico, pero esta área de los totales es muy importante porque nos ayuda a entender si nuestros cálculos están correctos. Ya tenemos el 260. Entonces ese es mi total de goles. Este uno que ustedes ven aquí es el que se desprende de sumar todos estos valores. Todos estos valores, si yo los sumo, me va a dar 260 entre 260. Esa va a ser su razón, 260 de 260, ya leyéndolo como es una razón. Si yo sumo todos los decimales, me tiene que sumar 1, que se representa al multiplicarlo por 100, pues el 100% de los goles. Creo que eso es bastante evidente. Ustedes en primer grado ya tuvieron un acercamiento con lo que es la estadística, y si no, pues les recomiendo volver a escuchar todo el video y hacer sus notas, sobre todo para que tengan ahí el antecedente. Aquí anexamos un concepto más, ya que estábamos hablando de estadística, que son las medidas de tendencia central, que son estas tres. El promedio, que es lo que llamamos media aritmética. La media aritmética es el cálculo de el total de elementos entre el total de la población. En este caso es 18 entre, 260 entre 18. ¿Por qué 260? Porque sería la sumatoria total de los goles anotados entre el total de los equipos. En este caso son 18, por eso sería 260 entre 18 y nos da 14.4, 44. Este es el promedio por goles de cada equipo. Luego tenemos la media. La media es cuando ordenamos todos los valores de mayor a menor o de menor a mayor, el que se encuentra en medio. En este caso, al ser número par, porque 18 es un número par, tomamos lo que sería el 9 y el 10 si los ordenamos de mayor a menor, y sumamos esos dos valores y los dividimos entre 2. Ahí nos va a dar lo que es la media. Entonces, vuelvo a repetirlo. Ordenamos nuestros valores. Si es par, como en este caso, tomamos el valor 9 y 10, los sumamos y los dividimos entre 2. Cuando es non, por ejemplo, que fueran 17 equipos, pues tomamos el que está en medio. En este caso, si no me equivoco, sería el lugar 9 y ese sería la media. Y luego viene la moda. La moda es el valor o los valores que más veces se repiten. Hay veces que no hay una moda que predomine. Si todos tuvieran números de goles anotados diferentes, entonces no hay una moda que predomine. Muchos consideran que todos serían moda, pero en este caso sí hay un número que sobresale, que es el 11, y se repite 3 veces. También el 10 se repite 3 veces, son los dos que se repiten más, y aquí lo vemos también. Aquí está el 1, 2 y 3 del 10, aquí está una vez el 11, una vez el 11, y acá arriba debe de estar otro. Acá está el otro. Si hubiera un número que se repite más veces, más de 3 veces, ese sería la moda. Si vemos, por ejemplo,
que el 11 se repitiera 3 veces y el 15 5 veces, entonces no contamos el 11, solamente contaríamos el 15 como la única moda. Entonces ya aquí ya tenemos nuestros dos primeros elementos, que es el título y nuestra tabla con nuestra variable, nuestro número progresivo, nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia relativa. Estos, digamos que son los elementos básicos de una tabla. Y ahora vamos a pasar a la gráfica. Aquí me tomé la molestia de hacer 3 gráficas diferentes. Estas 3 gráficas nos van a mostrar cómo es que hay similitudes, pero también hay algunas diferencias. Y también pues depende de la presentación que queramos darle a nuestra gráfica. Pero si la hacemos en Excel, arroja diferentes elementos. Aquí tenemos una gráfica que llamamos circular y aquí están todos los elementos. Ustedes aquí van a ver, ejemplo, vamos a buscar a el equipo que tenía más goles, que era el Cruz Azul. No lo ubico, aquí debe estar Cruz Azul, tiene 24 goles, ahí lo alcanzamos a percibir. Aquí está, Cruz Azul, 24 goles y representaba aproximadamente el 9%. Aquí estaba León, aquí está León con 23 goles, que representaba también muy cerca, poquito abajo que Cruz Azul en ese goleo. Viene, por ejemplo, América, que ocupaba el cuarto, quinto lugar con 11 goles y representaba el 4%. Aquí están las Chivas con 13, que representa el 5%. Estos valores sí los dan. Entonces, solamente por tabla y por concepto se coloca una gráfica. Podemos poner varias gráficas, sí, desprendidas de la misma tabla también. Dependiendo qué es lo que queramos obtener. Vuelvo a repetir, yo aquí puse 3 no porque tengan que hacer 3, sino quería mostrarles cómo es que podemos visualizar de manera diferente una gráfica. Esto es lo que llamamos histograma. Entonces este histograma, muchos también aceptan que es la gráfica de barras, como también la podemos observar, y esta nos da información diferente y organizada de manera diferente. Aquí es muy evidente saber cuál es el valor mayor y el valor menor. Aquí lo tenemos con Puebla, 7 goles, y acá está Cruz Azul con sus 24 goles. Y esta es una lineal o poligonal, como muchos también la conocen, y también vemos aquí el valor menor, que es 7 con Puebla, y el máximo con Cruz Azul. Vemos la moda, que es el 11 y 11. Vemos también acá de este lado, aunque ya no apareció el número claramente, pero aquí había otro 10 que le pertenece a Monterrey. Entonces nosotros vamos a decidir qué gráfica utilizar. Y viene el cuarto elemento, que es la interpretación. Como vemos, aquí está este texto. Se los voy a leer para que se den una idea. Aquí separé lo que es la conclusión de la interpretación, pero básicamente van en el mismo texto. Entonces, vamos a leerla. Dice: como se puede observar en la gráfica anterior, el equipo más goleador hasta el momento es el Cruz Azul con 24 goles, que representa el 9.23% de los 260 goles que se han anotado hasta la fecha 10. Le sigue León con 23 goles, el 8.85%. Asimismo, los equipos menos goleadores son Puebla con 7, que es el 2.69% de los totales. Aquí venía otra estadística, que es el 29.17 con respecto a los anotados con respecto a Cruz Azul. Esta ya es otra estadística que saqué, ya no está ahí la tabla, porque no quería abarcar más de lo que era el tema, pero son elementos que uno se va dando cuenta que pueden integrarse a la interpretación. Dice: con respecto a los anotados por el equipo Cruz Azul, pero está en posición media de la tabla. Le siguen Tijuana, Atlas, Monterrey con 10 goles, 3.85.
de 260, que representan el 41.67 con respecto al equipo más goleador, ¿no? Que ya dijimos arriba que es Cruz Azul. Estos equipos, a diferencia de Puebla, ocupan los últimos lugares. Yo les dije que íbamos a hacer un análisis, entonces la gráfica, haber dejado organizados así los valores, nos dice que este es el puesto número 1, Cruz Azul, y el último es Monterrey, Atlas y Tijuana. También este es un valor que mencionamos que es moda, pero nos dice que el equipo que menos goles anota es Puebla, pero no es el último lugar de la tabla. Eso es parte del análisis de lo que nos va diciendo la gráfica. Ajá. Por ejemplo, se pudo haber escrito que de los primeros 5 equipos el menos goleador es el América, porque ya descuadra de aquí, no muy lejos de estos dos, pero evidentemente lo que es Cruz Azul, León y Pumas y hasta Juárez, pues tienen casi el doble de goles que ellos, ¿no? Y es parte del análisis que se pudiera redactar en esta parte. Dice, por otro lado, el torneo arroja un promedio de 14.44 goles anotados. Este dato, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de lo que es la media aritmética. Y 11 equipos, el 61%, no alcanzan este porcentaje entre los que destacan Chivas, América y Pumas. Como nos están pidiendo un análisis, vuelvo a repetir, pues tenemos que sacar datos. Aquí dice que 3 de los 4 equipos más populares, como es América, Chivas y Pumas, América, Chivas y aquí lo decía, y Pumas, aunque Pumas creo que sí los obtiene, no, sí, nada más es Chivas y América, no alcanzan el promedio de goles, que es de 14.4, que lo colocamos acá en esta parte, aquí está el 14.44. Son equipos que digamos los dos más populares, pero no alcanzan ni siquiera el promedio, y esto es parte del análisis y hay que colocarlo en la redacción de la interpretación. Conclusión: la tabla de goleo por equipo tiene coherencia con la tabla de posiciones. Los equipos más goleadores son los 2 primeros lugares y los equipos con menos goles ocupan los últimos, salvo el Puebla, que ya lo mencionamos arriba. Al parecer al incrementar la cuota goleadora, el equipo aumenta su posibilidad de calificar a la liguilla y de continuar esta tendencia, su posibilidad de ser campeón. Y muchas veces, pues sí se hace vigente esta parte, ¿no? No siempre, pero si tuviéramos que apostarle, por ejemplo, a algún equipo, tomar esa decisión, les dije que las estadísticas nos ayudan a tomar decisiones, pues seguramente se guiarían por los goles anotados y obviamente los goles recibidos. Ahora, vamos a hablar de algunas unas situaciones importantes. Por ejemplo, en la gráfica circular, esta que tenemos aquí, no todos ocupan la misma área. ¿Cómo le vamos a hacer para identificar qué área de la circunferencia le corresponde a cada uno? Muy sencillo, miren. Vamos a dividir primeramente 360 entre el total de goles anotados, en este caso son 260, y lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa, que son los goles. Un ejemplo claro y preciso es el del equipo América. Son 360 grados entre los 260 goles anotados multiplicado por el 11. El 11 son los goles que este equipo anotó, y así lo vamos a hacer con todos. El que no varía es el 260, porque este 260, recuerden que es el total de goles. Obviamente, si habláramos de goles o de diferencia de goles o de puntos, pues este número sí cambia, pero el 260 no, es un valor que le pertenece y no varía dentro de una circunferencia. Y vamos a multiplicarlo por el 11, que es el número de goles anotados. Esto nos da un total de 15.23. Con nuestro transportador vamos a dar el valor
hasta 15.23 aproximadamente, entonces esa sería el área que ocuparía el equipo América, que lo vamos a ver, aquí está, este ángulo si yo lo mido sería el ángulo de 15.23, obviamente si luego con Cruz Azul me va a dar un número más grande, porque va a ocupar un área mayor, igual tendría 360 entre 260 por 24 porque anotó 24 goles. Repito, esto es para determinar el área de cada uno de los equipos. Si yo decido usar una gráfica rectangular, así con este proceso puedo obtener cualquier ángulo. Entonces, no sé si haya dudas, si toda esta parte esté completa. Ya en el blog ustedes van a encontrar las actividades que hay que realizar y cuándo hay que integrarlas. Voy a mostrarles también un ejemplo de una actividad que ya realizaron una compañera de ustedes, y ese lo tenemos de este lado. Miren, espero que se vea de manera clara. Y vamos a ver cómo esta compañera de ustedes hizo exactamente lo que les estoy mencionando. Primero tenemos aquí un título, dice análisis de la distribución de la canción Scream de Dreamcatcher. Entonces aquí viene los integrantes, ¿verdad? Aquí están los nombres, la variable son los integrantes. Nada más aquí le faltó el número progresivo, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porque el total ya no. Entonces ella puso aquí el total de segundos que canta cada una de estas personas, de estos cantantes. El 31.1 segundos lo tiene esta persona, 29.9 segundos lo tiene este otro y así sucesivamente. Suma el total son 119.9 segundos cantando. Se puede colocar 120 sin ningún problema y hizo su razón, aquí está su razón, la porción que es 31.1 entre total que es 119.9, le da un decimal y eso lo multiplica por 100 y ya le da el porcentaje. Entonces aquí está variable, nada más nos faltó aquí número progresivo, razón y la razón expresada que llamamos la frecuencia relativa en porcentaje y también en decimal. Entonces ya ella al tener sus totales pues coincide completamente. Aquí hubo una variación para llegar al 100%, pero es porque le faltó considerar el segundo decimal y seguramente pues sería más preciso su dato. Luego viene su gráfica, ella ya aquí tiene sus variables. Las variables siempre van en la parte, en los extremos. A la izquierda vamos a tener lo que sería nuestra frecuencia absoluta de este lado, de manera vertical, y de manera horizontal lo que llamamos variables. Aquí siempre las vamos a encontrar y luego viene en este lado su interpretación, ya no la leemos, pero quiero que notemos como si tiene los cuatro elementos que mencionábamos. Aquí está otra tarea, es del análisis de otra canción, hace el mismo procedimiento. Yo espero que ustedes utilicen elementos más variados. Igual aquí fue el análisis que ella decidió hacer y pues ya ella toma su redacción y todo esto. Cuando nosotros vemos las noticias, les mencionaba, solamente nos presentan el título, la gráfica y una persona es la que la interpreta, que es a la que escuchamos. Pero la tabla, que es la que muchas veces no vemos o no la publican, sí se realiza, siempre se tiene que realizar antes de que presenten su gráfica, y la persona que va a hablar de esta parte pues siempre está analizándola pues para dar la información, y con base en esa información pues han tomado las decisiones en esta pandemia. Aquí vemos otra gráfica, aquí no le puso las variables, pero deben de ir, y siempre debe de venir tabulado. Tabular es asignar los valores, los rangos. Entonces esta parte sí tenemos que colocarla
forzosamente. Y hay otro elemento que hay que considerar también, en este caso, un valor muy importante como lo es el rango. Ya no lo anexé aquí, pero el rango es tomar el valor mayor y el valor menor y restarlos. Y este rango muchas veces, si lo queremos comprobar, eh, eh, ver cuáles son las diferencias con otro torneo, por ejemplo con los goles anotados en el torneo anterior, pues lo que hacemos es considerar el rango para, de alguna manera, tener otra referencia numérica. Estos números hay que saberlos usar y hay que saberlos, pues, eh, analizar. ¿Cómo lo van a mejorar? Primero es practicando, realizando sus actividades, y número dos, pues escuchando a personas cómo interpretan gráficas. Yo les recomiendo que de vez en cuando escuchen a las personas que dan los informes acerca de la pandemia para que se den cuenta que la interpretación tal cual existe y las personas hacen preguntas con base a la información que esta persona pues está presentando. Y bueno, creo que hasta aquí sería todo. Espero haber incluido posibles dudas y haber explicado de manera general cada uno de los conceptos que tienen que manejar. Vuelvo a repetir, sus ejercicios, sus actividades deben de contener estos elementos, no 3 gráficas, solamente uno. Ustedes decidan cuál, varíen de la manera más amplia que puedan para que dominen mejor la estructura de las y construcción de las gráficas. No olviden su tabla, y en su tabla agréguenle el promedio, la media y la moda, que ya en el video ya expliqué algo de esto. Si tuvieran dudas, pues mándenme un mensaje y estamos en contacto. Hasta este momento sería todo, y bueno, espero sus actividades. Hasta luego.